te voy a presentar un clásico del Urbex en Cataluña. Las ruinas del Casino de la Rabasada, una de las instalaciones de ocio más grandes, ambiciosas y complejas que se hayan construido nunca, y de una grandiosidad que, aunque hoy en día cuesta ver, aún podemos observar algo de ella. Si quieres ver todo sobre la historia de este fascinante lugar, acompáñame en esta nueva aventura. Originalmente, las personas que iban al casino pasaban por aquí, en las cercanías del viaducto de Can Rivas, en donde se encontraban con estas instalaciones antes de llegar al complejo. Hoy en día en ruina, pero eran en su momento el primer punto de acceso y reunión a lo que fue uno de los mayores centros de ocio y entretenimiento de la historia. El Casino de la Rabasada ocupó el lugar en el que hoy en día se encuentra todo este bosque. Las instalaciones han sido reclamadas por la naturaleza debido al estado de abandono en el que se encuentran. Sin embargo, a pesar de lo difícil que pueda parecer, en algún momento todas las instalaciones y el complejo del casino y edificios auxiliares abarcaron todo este bosque que pueden ver y cuyas instalaciones a veces se encuentran bajo los pies de estos árboles. Se trata de un lugar en el que se traían grandes chefs desde Francia para cocinar platos únicos y exquisitos para la burguesía que venida de todas partes del mundo acababa aquí. En algunos casos se perdieron grandes fortunas en este lugar y hasta existen leyendas urbanas de que incluso hubo suicidios por causas como esta. Acompáñame en esta nueva aventura. Una vez dejamos el primer punto de encuentro y llegada que hizo el Tibidabo accesible para los barceloneses, toda una realidad, hazaña y proeza en aquel momento, nos encontramos con el viaducto de Can Rivas, lo que queda de él, que fue el principal punto de paso para llegar al final a lo que fue el Gran Casino de la Rabasada, instalación que ocupó metros cuadrados de terreno, como ya dije antes, a lo largo de todo este bosque y que vamos a ir explorando paso a paso. Sin embargo, diré que hay instalaciones que decidí obviar por su peligrosidad o por el sencillo hecho de estar ocupadas, es decir, habitadas por alguien. Por lo tanto, para no molestar y reducir el riesgo, he decidido mantener todo esto fuera de ninguna documentación. Viniendo desde el viaducto, lo que te vas a encontrar es con lo que hoy en día se conoce como las fuentes del Casino de la Rabasada o Fuente de la Rabasada. En realidad se trata de un lugar en el que quedan los restos de lo que fue parte de un balneario, como podrán comprobar a continuación, en el que hay toda una serie de bancos de piedra para sentarse, tallados en roca de una manera muy particular, con fuentes de este estilo. El lugar fue mucho más grande de lo que se puede apreciar en la actualidad. Y es lo que queda de toda una grandeza pasada en la que la burguesía de la época demostraba su riqueza y esplendor. Y como muestra de que este lugar era un balneario, tenemos esta pequeña piscina que se usaba normalmente a principios del siglo XX para sumergirse de manera segura en las aguas para bañarse, sobre todo para gente que en aquella época no sabía nadar.
aunque pocos restos quedan de la construcción original, que fue derribada en los años 40, aún podemos ver algo de todo aquello que se desarrolló en lo que hoy en día está cubierto de bosque y maleza. Sin embargo, ser audaz en este tipo de exploraciones suele traer sus recompensas, en las que encontramos los restos de viaductos y los antiguos túneles de la montaña rusa que formaba parte del parque del Casino de la Rabasada. Y también otras estructuras a explorar. A lo largo de todo este tiempo de exploración, se han ido sacando lecciones que iremos resumiendo a lo largo de todo un contenido que se irá publicando poco a poco. Hoy en día, de las vías de la montaña rusa no queda nada. Solo quedan los restos de los túneles que se utilizaban para entretener a las personas que acudían al parque de atracciones de este lugar, que normalmente pertenecían a la burguesía de la época que venía de distintos países del mundo a lo que fue una de las más magníficas instalaciones que tuvo la ciudad de Barcelona dentro de sus límites. En principio, la cantidad de terreno que ocuparon estas instalaciones fue realmente enorme. Uno de los más grandes proyectos de su tipo en la época, que sin embargo estuvo condenado al fracaso por una serie de circunstancias que iremos relatando a continuación a lo largo de todo el vídeo, que te invito a ver hasta el final para poder verla. Es increíble que a pesar del abandono, de la destrucción y de lo decadente de la instalación, aún se puede apreciar algo de la magnificencia del lugar. El lugar, como toda exploración urbana, entraña ciertos peligros que si no eres cuidadoso, pueden costarte muy caro. Debo decir como recomendación que no es aconsejable meterse por escaleras antiguas como las que acaban de ver o pozos de este tipo y mucho menos solos. Ninguna exploración urbana vale tanto la pena como para pagar con ella tu vida.
y a lo lejos podemos ver el viaducto de Canribas en toda su plenitud, con los arcos que no se pueden ver en el principio del vídeo, y que era uno de los puntos de llegada a la zona del casino. Hay que decir que a lo largo del recorrido vas a encontrar túneles y galerías como esta. Voy a resaltar que no todas ellas son seguras de explorar. Algunas de ellas, concretamente algunas que parecen antiguas canalizaciones, no son en absoluto seguras de explorar. Como dije anteriormente, no debes exponerte nunca en este tipo de exploraciones. En general, la historia de este casino estuvo condenada al fracaso desde el momento en que se empezó a prohibir el juego, concretamente los juegos de azar y de ruleta que había en el casino. Con eso se le quitó gran atractivo a la instalación, que empezó a ir acumulando problemas económicos hasta su cierre definitivo. Entre los usos que se le dio al edificio después de la quiebra definitiva de la sociedad fue el de haber sido cuartel de carabineros reales en la época de la Guerra Civil Española, hasta su completo derribo en los años 40. Desde este antiguo pórtico de entrada, que es todo lo que queda, se ve una imitación de arte hispano-musulmán en toda su entrada. Algo que durante mucho tiempo sería utilizado como símbolo de lo español a lo largo del siglo XX particularmente. El casino estuvo comunicado por vías de comunicación y transporte expresamente creadas para ello desde lugares tan céntricos como la Plaza Cataluña. Se desplegó toda serie de recursos para facilitar la accesibilidad al lugar, tanto por transporte público como por medios privados, para la burguesía de la época. Sin embargo, todo el proyecto se iría al traste por una serie de circunstancias que tuvieron que ver con leyes promulgadas durante la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, en la que estaba de moda la prohibición del juego, y que fue lo que le fue quitando interés poco a poco a estas instalaciones, hasta llegar a su completo abandono. Muchas veces te puedes encontrar sorpresas y peligros en este tipo de lugares, que en ocasiones pueden llegar a estar ocupados. Aquí tenemos lo que parecen los restos de una instalación eléctrica que estuvo comunicada de alguna manera por algún tipo de ventana que parece haber sido hecha con posterioridad. El lugar, lamentablemente, se encontró ocupado en algún momento y se provocó algún tipo de incendio que ha ensombrecido las instalaciones de alguna manera.
Y bien, esto ha sido todo sobre las ruinas del Casino de la Rabasada. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.